Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por acompañarnos unas veces más en Caja de Resonancia. Si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Ya llegamos a la segunda vuelta. Después de debates, memoria y sobre todo evidencias, el discurso del voto en blanco y del voto viciado sigue presente en algunos medios de comunicación y en espacios públicos. Un discurso que se percibe a sí mismo como inteligente, neutral y equilibrado y que resulta favoreciendo al fujimorismo, al grupo político más perverso de la historia peruana. Y justamente por eso, el voto en blanco o viciado no está por encima del bien y del mal. El voto viciado es en realidad un voto cínico, porque conoce muy bien al fujimorismo y cómo ha implantado la corrupción en el país, y sabiéndolo, sostiene la mentira de igualar la corrupción organizada de los Fujimori con la otra fuerza política. Por estas razones, hemos decidido titular al programa de hoy Ni chicha ni limonada, voto naranja, que contraargumentará este discurso del voto en blanco. Iniciamos así el programa con nuestro editorial, que se llama Votos Votados. Adelante, Daisy Barreda. Hola, hoy hablaremos sobre el voto votado. Como en cada elección, reaparece ese viejo dilema: ¿qué hacer con el voto en blanco y el voto viciado? Algunos pueden llamarlo como un acto de protesta, otros neutralidad. Yo prefiero llamarlo por su verdadero nombre: un voto votado. ¿Sí? Votado, como quien arroja al tacho la oportunidad de incidir en el destino político del país. El voto en blanco suele disfrazarse de pureza, como si la democracia fuera un examen de opción múltiple en el que uno puede dejar la respuesta en blanco esperando que el profesor entienda la inconformidad. El voto viciado, en cambio, se viste de rebeldía. Dibujar caricaturas, escribir insultos o simplemente tachar todo como si fuera un acto de resistencia. Pero en ambos casos, el resultado es idéntico. La aritmética electoral los convierte en cero. Y en política, el cero no pesa, no suma, no cambia nada. Académicamente hablando, el voto blanco y viciado son fenómenos que reflejan desafección ciudadana, desconfianza en las instituciones y rechazo a las opciones disponibles. Sociológicamente, son síntomas de una democracia que no logra seducir a sus votantes, pero políticamente son un gesto vacío, un aplauso al vacío, un grito en una sala insonorizada porque decidieron callar su voz. Lo irónico es que quienes defienden el voto en blanco o viciado suelen hacerlo con discursos grandilocuentes. Es mi manera de protestar, es mi forma de no legitimar. Sin embargo, la protesta que no cambia nada es como un chiste mal contado. Todos entienden la intención, pero nadie se ríe. La democracia no es perfecta, pero tampoco es un menú a la carta donde uno puede exigir platos inexistentes. Es un espacio de elección entre lo que hay, no entre lo que soñamos. Y aunque el voto en blanco y viciado pueda sonar a un gesto sofisticado, en realidad son la manera más elegante de lavarse las manos. En conclusión, votar en blanco o viciar el voto es como enviar una carta al futuro sin dirección ni destinatario. Una acción que se pierde en el aire, que no incomoda al poder ni transforma la realidad. Es, en suma, un voto votado. Y en tiempos donde cada decisión cuenta, votar el voto es votar tu voz. Porque al final, la democracia no se construye con silencios ni con tachaduras, sino con decisiones. Y el que decide, aunque se equivoque, siempre pesa más que el que se abstiene con estilo. Gracias, Daisy.
Ahora, José Luis Ramos Salinas conversa con José Carlos Agüero, escritor, historiador, investigador y una de las mentes jóvenes más lúcidas del país, que nos dará algunas claves para comprender al voto en blanco y al voto viciado y a los desafíos que propone para la democracia peruana. Adelante. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con quienes están ahora en Caja de Resonancia. Y si estás aquí, como siempre decimos, eres parte de la alternativa. La entrevista de este programa es con José Carlos Agüero, historiador, especialista en memoria. Ha publicado varios libros sobre la difícil realidad nacional nuestra. ¿Y quién mejor para analizar con nosotros esta situación de la segunda vuelta electoral en el país? José Carlos, un saludo desde aquí, Arequipa. Un saludo igualmente. José Carlos, estamos ante una segunda vuelta entre dos personajes políticos que juntos no logran el 20% del respaldo ciudadano en primera vuelta. Esto es producto sin duda de la dispersión del voto, pero esta dispersión del voto responde a un sistema electoral en especial, ¿no? Singular, creado por el actual Congreso, ¿no? Que obliga a los ciudadanos y ciudadanas de este país a elegir entre dos opciones que no fueron consideradas como sus favoritas ni cercanamente en la primera vuelta. ¿Qué opinión te merece esta situación? Responde un poco a la fragmentación actual de nuestra sociedad. Me parece en ese sentido más o menos coherente con la forma en que estamos viviendo. La política es igual, es parte de nuestra manera de convivir de manera colectiva. Y ya que estamos así fragmentados, no tenemos un sistema que funcione realmente, un sistema político, y tenemos el tejido social tan destruido, es razonable esperar que no haya una cadena de representaciones verticales ni horizontales, y no veo por qué tendrían que haber solo dos o tres partidos. La verdad, me parece comprensible, no deseable, pero comprensible. Lo que sí creo que es interesante es que al final habían un puñado de candidaturas bastante razonables, y eso me parece un avance en relación a otros años. Y en la primera vuelta los discursos son bastante distintos de la segunda. En la prensa internacional se dice que el domingo hay un balotaje en Perú entre la derecha y la izquierda. Pero el debate entre el señor Sánchez y la señora Fujimori, ¿te ha parecido un debate entre la izquierda y la derecha? ¿O por el contrario, ha sido un debate radicalmente distinto al que se dio en Chile, por ejemplo, entre la candidata de la izquierda y el candidato de derecha? ¿O lo que se está viviendo en Colombia en estos momentos, donde hay un candidato de izquierda y un candidato de derecha con propuestas radicalmente distintas? En el debate entre Fujimori y Sánchez, más bien lo que han destacado no serían las coincidencias. Mm, Sí, sí, tienes razón. Digamos que es un debate, igual son propuestas diferentes, claramente, pero de baja intensidad, digamos. En otros países está mucho más marcada la diferencia programática, pero también porque la crisis peruana es mucho más honda. Entonces creo que por lo menos en el candidato Sánchez, la promesa es algo así como regresar a una normalidad cual sea, cualquiera que sea, no importa si es muy de izquierda o muy de derecha, y evitar que se imponga la profundización de un régimen más autoritario. En ese sentido, puedo entenderlo y puedo también entender que no haya propuestas más sofisticadas que no corresponden al momento peruano, propuestas tipo las chilenas o las que se están planteando en Colombia ahora mismo. Creo que el Perú, no, para decirlo en sencillo, no estamos para eso en este momento. Tenemos que salir de un lugar muy hondo y basta con la promesa de que el país sea más o menos normal. Ahora, si la señora Fujimori promete el orden y el señor Sánchez más bien dice que ella promete el caos con K y él es el orden, se convierte esto en un asunto de a quién le creemos, ¿no? ¿Quién está diciendo la verdad en el momento del debate?
¿Y qué elementos en la historia, tú como especialista reciente y antigua del país, nos haría tener algunos criterios para saber quién nos está diciendo la verdad y quién nos está mintiendo? O si ambos están diciendo la verdad o si ambos están faltando a la misma. Es muy buena la pregunta porque creo que los criterios de verdad se han degradado en los últimos años en el Perú y en el mundo en general, y es difícil evaluar ahora, más que antes, la sinceridad, la honestidad de los actores sociales, no solamente de los candidatos políticos, sino de cualquiera en el intercambio social. Pero de cara a las elecciones, creo que no vale la pena la entrega en la fe, sino la revisión de los antecedentes. Y en este caso, los antecedentes de Keiko Fujimori no son no generan ninguna sensación de confianza, todo lo contrario. Es alguien que sistemáticamente va a utilizar la mentira y la manipulación para ejercer su autoridad o pretender ejercer su autoridad y controlar las instituciones. En ese sentido, dudo que la gente que vote por ella lo haga pensando de manera, digamos, creyendo en promesas tipo que va a ser demócrata o que va a respetar los derechos humanos, que son otras razones las que nos llevan a votar a muchos peruanos y peruanas por Keiko Fujimori. En cuanto a Roberto Sánchez, tampoco creo que nos genere un entusiasmo de adhesión, eh, básicamente porque está reivindicando un gobierno que fue muy malo, o una parte del gobierno que fue muy malo y que tampoco generó grandes cambios respecto a la tradición política peruana, el gobierno de Pedro Castillo, que es entendible culturalmente como una gran respuesta desde abajo a intereses mercantilistas y racistas. Como gestión fue muy malo y no quebró una manera bastante clientelar de ejercer el poder. En ese sentido, si tú lo reivindicas, si Roberto Sánchez reivindica esa manera de hacer política, tampoco tendríamos que creer que va a ser un gran gobierno. Entonces ahora, como bien dices tú, creer es un acto de fe. Mejor revisemos quién puede hacer más daño. Bueno, y en esta disyuntiva de que ya no es el mal menor, sino quién puede hacer menos daño, o como he escuchado a algunos entrevistados en algunos medios, no voy a votar por tal, no dicen voy a votar por tal, sino no voy a votar por tal porque es el mal mayor, ¿no? O sea, no es que voy a votar por alguien porque es el mal menor, ¿no? O sea, no se puede hablar de un mal menor, sino más bien de quién es el menos mayor, ¿no? Haciendo un malabarismo del idioma. Pero en esas circunstancias surge la propuesta del voto blanco y el voto viciado. ¿Tú considerarías que esta es una alternativa política viable en la circunstancia que vive el país? Claro. En tanto es constitucional, todas las alternativas existen y creo que hay gente que se puede sentir auténticamente atribulada por tener que escoger entre dos cosas que no desea. Entonces, me parece que sí es razonable, que pueden ser muy insuficientes los cálculos que hagamos otros, por ejemplo, yo, que tengo claramente una decisión tomada sobre por quién votar, pero entiendo que los criterios de las personas son distintos. Lo que a mí me parece interesante es pensar no tanto en la gran cantidad de la población que no sabe por quién votar todavía, o que va a votar blanco o viciado, sino por los que pretenden ser actores políticos. Por ejemplo, Nieto o Marisol Pérez Tello, que me preocupan ellos, porque al ejercer, eh, al hacer público, pública su opción, están tomando una opción, están ejerciendo influencia sobre el resto, están actuando políticamente en el escenario y es un escenario grave. Entonces, eso sí me molesta. No la gente en general, porque la gente, todo el mundo tiene derecho a sentirse en una situación complicada. Son los actores políticos que al llamar a un voto, en este caso, viciado o blanco, revelan, creo, algunas
elementos interesantes para que podríamos reflexionar sobre qué significa este llamado. ¿Y qué considerarías que significa? ¿Es realmente un proyecto político? Porque ha habido países, y en ocasiones en el Perú incluso, que como propuesta política era el voto blanco y viciado, para restar legitimidad a las elecciones, para expresar un total rechazo al sistema político en sí mismo, pero en este caso me parece más bien una pose que un proyecto político, un irse paseando por los medios declarando, en lugar de hacer una campaña por el voto blanco o el voto viciado basado en argumentos sólidos, ¿no? Sí, no sé si te acuerdas de esa campaña que hicieron hace unos años Jaime Bailey y Álvaro Vargas Llosa por el voto viciado. Bueno, ese tiene un cierto sentido, ¿no? Es el acto de rebeldía medio anárquica, infantil casi, pero con un sentido, o sea, con argumentos detrás, sostenida entre el acting, entre el show y la política. ¿Sabes? Me parece más respetable inclusive, porque finalmente expresa una sensación que intenta trasladarse al escenario político y generar una corriente y fracasó. Está bien, fracasó creo en parte por el estilo, ¿no? Este estilo que no se toma en serio a sí mismo, que tiene un poco de performance, que suele ser el estilo de Jaime Bailey. En el caso presente, siento que estos actores políticos eh, expresan mucho ego en primer lugar. El Nieto increíblemente para mí. Sé que ustedes son arequipeños y deben quererlo mucho, pero a mí me parece que es algo así como si no me escogen a mí, no hay nada bueno en el menú. Entonces, es más, va a escribir creo que él ha llamado a escribir algo en la boleta, ¿no? Como queremos un buen gobierno o algo así. Creo, por un lado es eso. Por un lado es, si no me escogen a mí, las elecciones no tienen sentido, soy lo único decente acá. Y por otro lado, creo que es un exceso de cálculo, un cálculo un poco no tan ético, diría, o desde mi punto de vista. Eh, Asume, creo, que todas las opciones son igualmente malas o igualmente buenas. Y por lo tanto, él tiene derecho, como representante de su grupo, a evaluar qué le conviene a la sobrevivencia de su grupo en el escenario que vendrá después. Eso yo diría que éticamente es debatible porque está pensando en la consistencia y la supervivencia de su organización, cómo se acomoda mejor en el escenario que va a venir después y no en lo que le conviene a la comunidad. Es decir, no se va a arriesgar a poner en juego su capital ganado, que no es poco, porque ha obtenido senadores y diputados, va a apostar por la consistencia de su agrupación y la persistencia en el tiempo y no perder lo obtenido de cara a un gobierno regional futuro en Arequipa y luego a un gobierno nacional cuando si alguna vez logra postular otra vez, a arriesgarse a tomar partido hoy y quedar mal, o sea, perder de cara a que, por ejemplo, Keiko Fujimori, o depende de con quién se alíe, perdiera o ganara, no quiere estar del lado de los perdedores. Esto me parece un cálculo que lo entiendo, obviamente, por eso lo estamos conversando, o sea, podemos entender su cálculo, no lo comparto, porque me parece que no son comparables Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, por lo menos para mí. Pero en todo caso también es un mal cálculo, porque él está suponiendo que los votos que obtuvo son suyos, cuando hubo una gran campaña por el voto táctico. Y entonces hubo muchas personas que estaban pensando votar por otra alternativa, pero la tendencia en las redes era que quien podía pasar a segunda vuelta era Nieto. Y entonces dejaron de votar por quienes ellos consideraban la mejor opción para el país para votar por alguien que sí tenía posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Eran votos prestados. Y además mencionaste Arequipa. Arequipa tiene una vena antifujimorista muy marcada, así que supongo que muchos de sus votantes se estarán sintiendo más bien traicionados, ¿no? Y me recuerda un poco a la segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, y los grupos de izquierda que llamaban a votar por Keiko, ¿no?
para, decían ellos, agudizar las contradicciones sociales, ¿no? O sea, ellos decían, es la peor opción, pero necesitamos una peor opción para poder crecer políticamente, ¿no? El cálculo que tú estabas señalando. Bueno, ¿y crees que Mira, eso no lo había escuchado, querido, no lo había escuchado, me parece increíble, sí, porque es muy poco solidario, muy poco empático con lo que le va a pasar a los demás. Estás pensando, en este caso, los partidos de izquierda estarían pensando en lo bien que le vienen las contradicciones a sus organizaciones, ¿no? Y en el otro caso, en el caso de Pérez Tello, pero sobre todo de Nieto, ¿no? Están pensando en lo bien que le vienen las no contradicciones el- a su propia organización, pero en ambos casos están pensando en sí mismos. claro, pero el voto viciado que propone el señor Nieto lo hace en base a una crítica asimétrica, desproporcionada respecto a Sánchez y Fujimori. No los critica a los dos con el mismo énfasis, sino que critica mucho más a Sánchez que a Fujimori. Y esa no es la opción de varios de sus representantes al Congreso, ¿no? Porque no es un partido propiamente dicho, pues, el buen gobierno, sino es un conjunto de invitados que se organizó más o menos un poco antes de las elecciones, así que no tiene una ideología clara, ni el señor Nieto es el líder de la agrupación, sino fue su candidato, que es una cosa distinta. Pero, ¿crees que en estos últimos días los indecisos lleguen a tomar una decisión por uno o por otro? ¿O es más sencillo votar viciado y en blanco ante una disyuntiva como la que estamos viviendo? Y es posible que alguien que haya pensado votar en una opción decida en el último momento cambiar por otra. Las encuestas habitualmente en el Perú se entienden que favorecen a quien va primero porque hay una tendencia a votar por el ganador. En una segunda vuelta como esta, ¿no será al revés? Que las encuestas a quienes temen que gane quien las encuestas están diciendo que van primero, dejen el voto blanco, dejen el voto viciado, dejen el ausentismo y vayan precisamente para evitar que se cumpla lo que las encuestas están anunciando. Me parece que la cosa está muy justa, eso es así. Hay razones para pensar, creo, de que la tendencia final va a favorecer a Sánchez. No lo digo porque vaya a votar yo por Sánchez, ¿ah? No, lo digo viéndolo con tranquilidad. Ha sido importante, aunque cada vez menos es importante la televisión, eso es cierto, son otros los medios los que influyen cada vez más en la gente, los debates tienen impacto porque generan réplicas en las redes. No tanto porque la gente se pegue a ver todo el debate, sino porque genera contenido diverso en todos lados. Y este ha generado muchísimo contenido. Es, ha sido una muy mala presentación de Fujimori, muy mala. Y Sánchez no es que haya sido John Kennedy, pero ha estado bastante bien. O sea, ha sido muy aceptable su presentación, ha respondido a las preguntas, ha atajado, para empezar, algo tan elemental como atender los temas que están planteados, y Fujimori optó por la misma estrategia que ya venía desarrollando, que es una versión de guardar silencio, es decir, no hablar de lo que tengo que hablar. Le ha servido para llegar a la segunda vuelta y para mantenerse allí muy cerca de ganar. Pero creo que también esa conducta no convence a quienes están indecisos, sostiene su voto. Sí lo sostiene, no es que ella vaya a bajar por esto, no, pero no gana nuevos votos, porque tienes que convencer a gente que duda. Y una actitud como la que ha tenido y la que siguen teniendo sus representados, que básicamente es la ausencia, no, no agrega elementos en el escenario. Keiko Fujimori no pone nuevas cosas en el escenario. Tiene sentido, ¿ah? O sea, de repente, si yo fuera Keiko Fujimori, también haría lo mismo. No tengo nada que poner en el escenario. Entonces, como cualquier cosa que haga va a ser mal interpretado, más bien interpretado por la ciudadanía como una trampa, como una mentira, como un intento de manipulación, prefiero no hacerlo. Y como no hablan mis voceros, no hablo yo, no habla nadie,
me protejo. Me protejo ante lo que sé que va a ser una escrupulosa atención a mis acciones, que son muy mafiosas, pues. Entonces, está bien su estrategia, solo que me parece que ha llegado a su límite. No puede convencer a nadie ya más desde la ausencia. En cambio, Sánchez, en los últimos 10 días, también es una cosa muy ajustada, ha hecho política. Y eso está muy bien. Yo escucho mucho las críticas que está teniendo ahora por su plan de gobierno, bueno, por el nuevo plan, por incorporar técnicos de otras agrupaciones, por aliarse con los otros 7 partidos. No o sea, entiendo la crítica, que es algo así, se arma un mamarracho, es un arroz con mango, es una mazamorra, ya ves, ¿a quién le creemos? Dice Rosa María Palacios, ¿no? ¿Qué es lo que vale? ¿El plan inicial o el segundo? No tenemos cómo saber qué es lo que va a hacer Sánchez. Y recuerdo que estas personas también se han quejado eternamente de que en el Perú ya no se hace política. Bueno, Sánchez la está haciendo, pero igual se queja. Porque ¿qué es hacer política? Generar vínculos, coordinar con otras agrupaciones, incorporar actores, abrir su programa para que también pueda incorporar a su vez, no sé si es mejor o peor el programa, no estoy hablando de eso, mira, no estamos hablando de la calidad del contenido, sino de la intención, las confluencias, las ganas de intentar ser gobierno no solos, no en la soledad, porque no va a poder. Ya, eso es hacer política. Entonces yo creo que eso sí es poner cosas nuevas en el escenario de cara a los últimos días y puede generar, creo que está generando una pequeña tendencia que espero yo también, ahora sí es de opinión personal, espero que alcance, aunque sea por un voto, a evitar que se consume un gobierno de Keiko Fujimori. Ahora, ya para ir terminando, en una democracia de verdad, el poder reside en la ciudadanía, no en quien la ciudadanía ha elegido, que es solo su representante. Así que quienes ven con horror una u otra alternativa, al ver cumplida la amenaza que ellos sienten, no es que tenemos que esperar 5 años, es que tenemos que ejercer nuestra ciudadanía y controlar que se hagan las cosas de la mejor manera, respetando las leyes, respetando los derechos humanos, etcétera. Y en caso no se haga, pues ejercer el derecho a la protesta, ¿no? Pero ya vamos a escuchar los discursos. Ustedes eligieron eso. Así que aguántense y esperen de acá a 5 años o esperen a que lo vaquemos, ¿no? Eso es lo que vamos a oír, pero eso no es democracia. Democracia es que quien ejerce el poder es la ciudadanía, no quienes nos representan, ¿verdad? Claramente sí. Ahora, eh, como cualquier peruano y peruana que ha salido tantos años a protestar, te diré que el escenario es bien importante para ejercer la ciudadanía. Hay contextos que no diré que garantizan, pero que facilitan el ejercicio de la libertad y también de la resistencia, y otros que lo facilitan menos, digamos. Entonces, yo espero que haya un escenario que no sea directamente dictatorial ya, pues, porque entonces el costo para ejercer la resistencia y la acción ciudadana es muy alto, y no deseo que eso pase. No deseo que por el derecho a la protesta legítimo, por la resistencia de las personas, por el afán de participación que tienen los jóvenes, los viejos, las mujeres, eh, que ese ánimo democrático cueste vidas o afecte la integridad de la gente. No, no necesitamos ese tipo de heroísmo, entonces yo creo que un escenario autoritario no es deseable, ni siquiera, quiero decir, la promesa del ejercicio ciudadano requiere también un cierto amparo para poder desenvolverse sin tanto costo la gente de a pie. Entonces, y esta sería mi última pregunta, no está en juego un programa económico, sino está en juego los derechos más elementales de las personas en una democracia. Tal cual. Es lo que tú dices. No estamos escogiendo, o más o menos, pero realmente de manera secundaria, entre izquierda y derecha. Estamos escogiendo entre grupos de poder que representan valores antidemocráticos,
están vinculados a grupos, a espacios, territorios y economías ilegales a tráficos directamente, de alguna manera estamos recogiendo entre una forma del mal político y algo que no lo es. Ese algo que no lo es, que no es el mal político, tiene defectos, no es que le vamos a creer lo que dice, no se trata de eso, no es que tiene grandes líderes, acaba de terminar su programa, no, esto que acabamos de mencionar, ¿no? Está haciendo política, bueno, está haciendo política hace 5 días. O sea, esto profundamente imperfecto y habrá que vigilar, pero no es el mal político que representan estos otros grupos para los cuales la manipulación, el control de las instituciones y el homicidio son parte de su bagaje para ejercer el poder. Para mí no hay, no sé, me parece que la identificación de por dónde están los reales peligros para la convivencia no son tan difíciles de establecer. Bueno, muchísimas gracias, José Carlos. Seguramente vamos a seguir conversando y esperemos que cuando nos volvamos a reunir no estemos hablando de cómo protestar bajo la amenaza de las balas, sino más bien cómo ejercer control ciudadano respecto a promesas de mantener nuestra democracia, aunque sea tan precaria como está actualmente, porque será la ciudadanía quien la fortalezca y no un presidente elegido en estas circunstancias. Muchísimas gracias, José Carlos, y como siempre, serás bienvenido a Caja de Resonancia. Hasta pronto. A continuación, tenemos como siempre a Diego Lazo en una nueva entrega de Punto Aparte, una columna dedicada a examinar críticamente los acontecimientos y debates que marcan nuestra realidad política y local. Adelante, Diego. El 28 de julio del 2000 es cuando decidí que nunca votaría por el fujimorismo. Yo tenía 13 años y vi cómo el Banco de la Nación del centro de Lima se incendiaba durante la tercera e ilegal juramentación de Alberto Fujimori después de haber hecho un fraude monumental. El servicio de inteligencia instaló bombas incendiarias en el banco que le costaron la existencia a 6 de sus vigilantes. Montesinos también había dado la orden a la policía de no rescatar a nadie y dejar que el banco se incendie. El jefe de la policía cumplió esta orden a cabalidad para poder culpar a la marcha por la democracia y contra la dictadura por esas víctimas. Entendí que el fujimorismo solo quiere una cosa, el poder a toda costa, y no les importa nada con tal de conseguirlo y conservarlo. Aún así tengan que regresar a su padre a prisión o hacer condenar a su hermano filmándolo a escondidas, en el fujimorismo, salvo el poder, nada más importa. Ni siquiera la familia importa tanto como llegar a Palacio de Gobierno. Por eso no me quedan dudas que una vez que lleguen al poder no saldrán de Palacio de Gobierno y Keiko se va a quedar 15 años en el poder, los 15 que no pudo completar su padre. La prensa, que esta semana ha asumido un rol vergonzoso de propaganda naranja, no va a hacer ninguna oposición y los grandes gremios empresariales le van a pedir a Keiko Fujimori que se quede décadas en el poder, como le pidieron a su padre mientras asistían a negociar con Montesinos beneficios para sus empresas. En España, Aldo Mariátegui ha llamado al voto por Keiko Fujimori y ha dicho que Fujimori no fue un dictador como tal y que solo hubo excesos y cosas feas. ¿Qué fueron esas cosas feas? El grupo Colina, la corrupción de Montesinos, la corrupción de la familia Fujimori que nunca regresó del Japón, el sometimiento de la prensa y la captura del sistema de justicia, entre muchas otras cosas feas. No nos engañemos, con Sánchez habrá contrapesos y una oposición feroz, la prensa lo atacará a diario y sin pausa. Con Keiko Fujimori se consolidará la captura de las pocas instituciones autónomas que quedan fuera de su control. Se comprará a la oposición con plata como hizo Dina y la prensa será obsecuente y se despedirán periodistas que no quieran hacerle la comparsa a Keiko como pasó el 21. Este domingo todos tenemos el gran poder de evitar que la dictadura de los 90 regrese al poder. En Caja de Resonancia,
ampliamos nuestra mirada y nos vamos al escenario internacional. Nos acompaña Sofía Lazarte, como siempre, con una edición más de Crónicas desde Europa, un espacio que nos acerca a los procesos políticos, sociales y culturales que vienen configurando la actualidad europea. Adelante, Sofía. Europa arde en mayo. El calor ya no espera el verano. Mayo del 2026 ha sido uno de los meses más calurosos jamás registrados en Europa. Ciudades que normalmente en esta época todavía conservaban mañanas frescas y lluvias primaverales han llegado a temperaturas cercanas a los 40 grados. En países como España, Francia, Italia, Reino Unido o Portugal se han roto récords históricos. Incluso el mar Mediterráneo presenta temperaturas completamente anómalas para esta época del año. Y aunque muchos medios hablan de una ola de calor, quizás deberíamos empezar a llamar las cosas por su nombre: crisis climática. Porque esto ya no es un fenómeno aislado, ya no es un verano particularmente fuerte. Estamos viendo cómo el cambio climático pasa delante de nuestros ojos y lo hace mucho más rápido de lo que muchos gobiernos quisieran admitir. Expertos explican que una cúpula de calor atrapó aire extremadamente caliente sobre Europa, elevando temperaturas entre 15 y 10 grados por encima de lo normal para mayo. Pero detrás de estos fenómenos hay algo más profundo: décadas de dependencia de combustibles fósiles, contaminación, consumo desmedido y un modelo económico que ha puesto el beneficio por encima de la vida. Y aquí es donde también debemos reflexionar, porque la crisis climática no afecta a todas las personas por igual. Quienes más sufren el calor extremo suelen ser personas mayores, trabajadores expuestos al sol, quienes viven en viviendas precarias o quienes no pueden permitirse aire acondicionado. Mientras tanto, las grandes empresas petroleras siguen acumulando millones, aún sabiendo desde hace años el daño ambiental que provocan. Europa, que durante mucho tiempo se pensó protegida de ciertos extremos climáticos, hoy empieza a experimentar lo que muchas regiones del sur global llevan viviendo hace años: sequías, incendios, estrés térmico, pérdida de cultivos y ciudades cada vez menos habitables. Y quizás lo más inquietante es esto: todavía hay quienes siguen actuando como si nada estuviera pasando, como si reciclar una botella fuera suficiente mientras continúan proyectos contaminantes gigantescos, como si el planeta pudiera soportar un modelo infinito de producción y consumo en un mundo finito. Pero también creo que es un momento donde se puede sacar una oportunidad para replantearnos cómo vivimos, cómo consumimos, qué tipo de ciudades queremos, qué gobiernos queremos apoyar y qué lugar ocupa la naturaleza en nuestras vidas. Porque cuidar el planeta no es una moda, es una cuestión de supervivencia, pero también de justicia. Gracias por acompañarnos una vez más en Caja de Resonancia. Si nos acompañas, eres parte de la alternativa. Este ha sido un programa importante porque nos ha servido para examinar el discurso del voto en blanco y del voto viciado, un voto que servirá para decidir el destino del país. Por tanto, esperamos que hayas podido comprender cómo este discurso opera y desautoriza a otras posiciones políticas y no es tan santo como se había presentado. Esto ha sido todo por hoy en Caja de Resonancia. Nos vemos en un próximo programa este siguiente sábado. Hasta luego. Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.